Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días, tardes o noches, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la embriología del ojo y sus anexos, entendiendo sus anexos como la glándula lagrimal y los párpados. Es un tema muy bonito, muy interesante y que sobre todo si ya vieron la serie de videos sobre anatomía del ojo, se le va a entender de una mejor manera. Si no, los invito a hacerlo y complementarlo con este video. Espero lo disfruten. Vamos a comenzar hablando que el ojo básicamente proviene de 4 lugares. Del neuroectodermo, del ectodermo de superficie propiamente dicho, del mesodermo y de la cresta neural. El neuroectodermo nos va a proporcionar el iris y parte del nervio óptico. El ectodermo nos da el cristalino y la córnea, es decir, la parte que sirve, la parte más anterior del ojo que es la córnea y el cristalino que sirve para moldear la cantidad de luz que entra al ojo. El mesodermo, que sirve de una cubierta fibrovascular, es decir, ayuda a la formación de lo que es la esclerótica y otras estructuras que sirven para que el ojo se proteja. Y la cresta neural, que nos da una porción vascular llamada coroides, una porción también fibrosa llamada esclera y la córnea. Hay muchos genes en el ojo, o sea, hay muchísimos genes que tienen una inducción compleja. Y por ello es que cualquier alteración puede darse o llevar a una patología. Ya sea que no se desarrollen los ojos, que solo se desarrolle uno, o que se desarrollen mal. O sea, el error es infinito prácticamente, ¿no? Entonces tenemos estas alteraciones en los genes. PAC6, Sonnenhead-Howe, factores de crecimiento fibroblástico, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimos genes que alteran el proceso de todo lo que es el ojo. Pero bueno, ya pasando directamente a lo que es el desarrollo del ojo como tal, en lo que es el desarrollo de la porción más anterior de todo lo que es el embrión, es decir, la zona de la cabeza, la zona cefálica, tiene una pequeña región que se llama el tubo neural, ¿no? El tubo neural se desarrolla para dar lo que es el pliegue neural, por ejemplo, y el surco neural, que también van a ayudar a la formación de las superficies superiores. Sin embargo, a nivel de esta región, a nivel de la zona cefálica, entre 22 días aproximadamente, que es lo que dice la bibliografía, entre 20 y 22 días, se empiezan a formar unos pequeños hoyitos. Esos pequeños hoyitos se llaman el surco óptico. Este surco óptico se da justamente al nivel encefálico de toda esta región de lo que es entre el pliegue y el surco neural, ¿no? Este es el surco neural, se dan cuenta, pasa aquí en medio, y este es el pliegue neural, que pasa aquí al lado. Y entre estas dos estructuras, entre el pliegue y el surco, se da, entre el pliegue y el surco neural, se da un surco óptico, que es la antesala de todo el ojo prácticamente. ¿Qué ocurre? Que este surco óptico, este es un corte, ¿no? Más entendible, este es el pliegue neural, aquí estaría lo que es el surco neural y como les digo, entre ambos está el surco óptico. Este surco óptico tiene la capacidad de que poco a poco se va a ir haciendo más profundo y al hacerse más profundo deja una bolsita. Esta bolsita que deja es la que vamos a conocer como la vesícula óptica, que se ve de mejor manera aquí. Si ustedes alcanzan a observar, aquí, bueno, dice tercer ventrículo, pero básicamente ocurre que aquí pasa todas las estructuras de la cabeza y esta va creciendo a la par en que el surco óptico se empieza a desarrollar. ¿Y qué ocurre? Que como lo está empujando, ¿no? El encéfalo sigue en desarrollo y empuja todas estas estructuras. El surco, que originalmente era solo una cosita, se transforma en una gran bolsa. Esta gran bolsa que tiene aquí es lo que conocemos como la vesícula óptica, que como les digo, empuja las vesículas, ¿no? El encéfalo empuja las vesículas. Estas flechas indican la dirección aproximada, ¿no? De que siguen empujando, y en este mismo empuje se forma la vesícula óptica. Ahora, esta vesícula no se queda tranquila, aquí la vemos de mejor manera. ¿Por qué? Porque como el cerebro y el encéfalo siguen en desarrollo, estos amplían y empujan aún más esta vesícula, generando que deje un pequeño canal muy largo que se llama tallo óptico, ¿ok? Es decir, una vez que el encéfalo ya empujó a todas estas vesículas, quedan en un punto
más alejado, y entre lo que era originalmente su cavidad única, ¿no? Y la cavidad nueva, que es la vesícula óptica, queda un pequeño canal. Y este canal se conoce como tallo óptico. Aquí se ve de mejor manera, ¿no? Como hacia afuera. Pero esto sería viéndolo desde adentro, ¿no? Y esto desde afuera. Ahora, la combinación del tallo óptico junto con la vesícula óptica nos va a dar una región mucho más ensanchada, que esta región más ensanchada se llama copa óptica. La copa óptica, que era originalmente esta vesícula, que es una estructura mucho más grande, sigue conectada a su porción inicial a través del tallo óptico, que es el que va a llevar en un futuro al nervio óptico. Y también en esta copa óptica es la responsable de la formación de la retina. ¿Qué ocurre después? Hay un engrosamiento del ectodermo, es decir, este ectodermo de superficie que está aquí se va a empezar a engrosar, y va a formar una placoda cristaliniana, que es básicamente esta que está aquí, ¿ok? Esto que está aquí es el ectodermo, lo azulito o celeste, ¿no? Esto es el ectodermo. Resulta que este ectodermo empieza a generar una pequeña estructura que se llama la invaginación de la placoda cristaliniana o de la placoda cristalina, ¿ok? Este ectodermo que está en azul se va a empezar a formar un pequeño surco, pero este surco va a empezar a crecer mucho al grado que llega a formar una vesícula cristaliniana, que es esta que está aquí, también conocida como la vesícula del cristalino, ¿ok? Esta vesícula del cristalino es la que va a dar en un futuro al cristalino. Si ustedes alcanzan a observar, la vesícula óptica que constituyó la copa óptica sigue conectada gracias al tallo óptico. Sin embargo, la vesícula del cristalino ya no está conectada a su ectodermo original, es decir, se hizo como una bolsita completamente aparte. Esta bolsita completamente aparte ya es la vesícula del cristalino, y esto se da justamente porque la copa óptica le dice al ectodermo: oye, ¿sabes qué? Necesito que te empieces a plegar porque vamos a hacer la forma del ojo. Y eso se llama la inducción de vesículas. Es como un efecto dominó en el que básicamente la copa óptica le dice al ectodermo que debe formar una vesícula óptica. Ahora, ocurre algo muy interesante, porque la copa óptica, que es esta estructura de aquí, va a rodear a la vesícula óptica. Si se dan cuenta, aquí aparece justamente como un ganchito, ¿no? Como una pinza, en donde esta pinza rodea a la vesícula del cristalino. Esta copa óptica que rodea al cristalino no lo hace por completo, sino que deja una pequeña fisura, una pequeña porción que hace que no se cierre por completo. Esta fisura se llama fisura retiniana, o como aparece en esta imagen, fisura coroidea, que básicamente en un futuro sirve para la formación de la papila óptica, es decir, el punto por donde va a estar penetrando el nervio, o por donde va a estar pasando el nervio. Y también ayuda a la formación de la mielinización y de la vascularidad cuando se necesite. Ahora vamos a empezar a hablar un poquito de las estructuras en específico. Ya vimos de manera general cómo es el desarrollo del ojo, ¿no? O de las estructuras básicas, que es de donde se deriva todo. Tanto de la copa óptica como de la vesícula del cristalino. Son muy importantes estas dos estructuras, y es importante que se sepa cómo vienen. La copa óptica, que proviene de la vesícula óptica y que sigue unida por el tallo óptico, y la vesícula del cristalino, que es una invaginación del ectodermo. Ahora, la copa óptica tiene dos paredes, una pared externa y una pared interna, ¿ok? Entre ambas hay un espacio que se llama el espacio intrarretiniano. La pared externa nos da algo que se llama la capa pigmentaria o el epitelio pigmentario de la retina, que es una porción no neural, es decir, que en este punto no se van a transmitir señales nerviosas. Sin embargo, la porción interna de todo lo que es la copa óptica se llama
la retina neural propiamente dicha, donde básicamente van a estar todas las células que ayudan a la formación de la visión. Alrededor de las 6 semanas comienza un proceso de secreción de melanina que también va a ayudar a la transmisión de impulsos. Ahora, hay un espacio que se llama el espacio intrarretiniano, aquí se alcanzan a ver, ¿no? Entre la capa interna y la capa externa. Este que está aquí es el espacio intrarretiniano, pero con el paso del tiempo este va a desaparecer. Desaparece justamente porque tanto la capa interna como la capa externa comienzan a fusionarse, y al fusionarse hacen que este espacio intrarretiniano poco a poco desaparezca. Ahora, la capa interna es inducida gracias a al cristalino. Si en un principio vimos que esta vesícula óptica le decía al ectodermo, oye, necesito que me formes el cristalino, ahora el cristalino se lo regresa. Oye, copa óptica, necesito que me formes a la retina. Y este le da inducción a través de factores de transcripción, ¿no? Pero eso es un tema más complejo. Esta porción interna ayuda a se caracteriza por tener a los fotorreceptores. Los fotorreceptores son los conos y los bastones, que también tenemos un video explicando su fisiología, la fisiología del ojo como tal. Ahora, ¿qué ocurre? También ocurre que básicamente la capa, esta retina, va a ser fina y transparente y sirve para el paso de luz. Este paso de luz que va a permitir que las moléculas de conos y bastones reaccionen y por lo tanto tengan todo ese mecanismo electrofisiológico o físico-químico que ayuda a que nosotros podamos ver. Ahora, recuerden que les estaba hablando sobre un tallo óptico. El tallo óptico es básicamente la porción que todavía permite que se una la vesícula original con el resto de las cavidades. Ocurre algo muy interesante, que a través del tallo óptico se desarrollan los axones, y estos axones van a venir de la capa neural. Muchos axones en conjunto forman al nervio óptico, y el nervio óptico va a cursar por en medio de este tallo óptico, que aquí lo podemos observar. Este es el tallo óptico y básicamente por aquí en medio cursa todo lo que son los axones que van a formar a lo que es el nervio óptico. Está cubierto por 3 capas. Esas 3 capas provienen de las meninges, ¿no? De los leptomeninges, que sería la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre la capa de la vaina dural externa proviene de la dura madre, y esta va a estar en contacto con una estructura que se llama la esclera o esclerótica, lo blanquito del ojo. La vaina intermedia proviene de la aracnoides y la vaina interna proviene de la pía madre, que está acompañada sobre todo de vasos sanguíneos. Ahora, entre la vaina intermedia y la vaina interna, que es decir, aracnoides y pía madre, corre líquido cefalorraquídeo, que ayuda también a la comunicación nerviosa. Hacia las 10 semanas después de la exposición a la luz, es decir, que un niño nace, que un bebé nace, y que de esto se deriva que se exponga a la luz, hacia las 10 semanas comienza el proceso de mielinización, que se detiene sobre todo a nivel de la papila óptica, es decir, las vainas de mielina comienzan a desarrollarse, pero a la zona de entrada de lo que es el nervio óptico se pierde este proceso, se detiene en la papila óptica, y básicamente este es un avance, o poco a poco va avanzando para el desarrollo del niño. Por eso es que casi hasta los 10 años, hasta el año, es que tiene una buena visión, y no antes, porque justamente necesita una formación correcta de mielina. Ahora, ¿cómo se desarrolla el cuerpo ciliar e iris? De manera principal, el cuerpo ciliar se conoce como una extensión de la coroides, y la coroides es una capa vascular interna o de la túnica media del ojo. Tenemos un video explicando la profundidad. Ocurre que, si recuerdan, yo les mencionaba acerca de una capa interna que da la porción neural, y una capa externa de la copa óptica que da básicamente el epitelio pigmentario. Pues bueno, el cuerpo ciliar
proviene de esta capa externa, de la capa externa de lo que es la copa óptica. Es la prolongación no neural de la retina, es decir, es una zona donde las células nerviosas no se dan, por así decirlo, o sea, no proliferan, porque proliferan en la capa interna, y en esta capa interna es donde tienen todo su recorrido de conos y bastones, mientras que en esta capa, que es un poquito más externa, o la capa externa, se da el proceso no neural, es decir, la formación de este cuerpo ciliar. Esta es la copa óptica y tiene un borde, ¿no? Es el borde de la copa. O un pliegue, si lo quieren ver, ¿no? Como un doblez de la copa óptica. Ahora, el músculo ciliar proviene de este borde de la copa óptica. Ahora, el iris, que el iris es una zona más anterior de lo que es el ojo. Básicamente el cuerpo ciliar choca con el iris, ¿no? Y forma parte de lo que es la túnica media. Este iris proviene del borde de la copa óptica, es decir, del pliegue que deja la copa óptica. Va a cubrir al cristalino, que el cristalino es esta estructura que vemos aquí, y lo cubre de cierta manera por delante. Se continúa con el epitelio ciliar, es decir, el epitelio del cuerpo ciliar. Aquí están los cuerpos ciliares y aquí estaría lo que es el iris. Y se continúa, ¿por qué? Porque es el pliegue de lo que es la copa óptica. Este es el pliegue de la copa óptica, ¿ok? Y de esa zona proviene lo que es el iris. Por lo tanto, al irse yendo más hacia adelante, tapa de cierta manera el cristalino, lo cubre de cierta manera y se continúa hacia arriba con el cuerpo ciliar, porque el cuerpo ciliar se desarrolla más o menos por esta zona y el iris por esta zona. Entonces se continúa tanto abajo como arriba con el cuerpo ciliar. Además de esta misma estructura proviene el músculo dilatador y constrictor de la pupila. En este caso proviene básicamente del neuroectodermo, de la copa óptica y de las células anteriores del iris. El color del iris puede estar cuando un bebé nace alrededor del azul, gris y verde. El color definitivo se da entre los 6 y 10 meses postparto, es decir, de vida extrauterina. Y se da por unas células que se llaman los cromatóforos. Si la melanina se quedó en el epitelio posterior, es decir, que no se alcance a ver y por lo tanto sea menor, tenemos el color azul. Mientras que si la melanina se queda en el estroma, en una porción más medial y anterior, tenemos al marrón. Y en mayor cantidad, no tenemos al marrón. Puede existir un defecto, entre comillas, que es básicamente una heterocromía, una combinación de. Ahora, ¿cómo se produce el cristalino y las cámaras acuosas? Bueno, el cristalino proviene de la vesícula cristaliniana o vesícula del cristalino, que si recuerdan básicamente es inducida o es una invaginación del ectodermo. La pared anterior de esta vesícula del cristalino, que es la que estoy señalando en este momento, va a dar una región que se llama el epitelio subcapsular, mientras que la pared posterior va a formar o se va a degradar por cariolisis o cariólisis, como le quieran denominar. Este proceso básicamente refiere a que el núcleo se pierde su capacidad y por lo tanto se rompe, ¿ok? Y es una célula anuclear en ese proceso. Pero ¿qué sucede? Que estas células que estaban en la pared posterior permiten que haya un alargamiento. ¿Por qué? Porque las células empiezan a aplanar, es decir, conforme se van destruyendo o quitándose el núcleo, se van aplanando cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que quedan en una película muy finita. Y esta película muy finita es la que provoca la transparencia del cristalino. El cristalino tiene dos zonas. Una zona tiene una zona ecuatorial que se cubre entre dos zonas, un polo anterior y un polo posterior. Ahora, esta región o zona ecuatorial está cubierta por células cúbicas, que con el desarrollo tienen unas fibras secundarias. Sin embargo, estas fibras secundarias que ayudan a la composición del ecuador provienen de unas fibras primarias, que estas todo el tiempo se van a estar desarrollando y no se van a perder, mientras que las fibras secundarias están como en un proceso de renovación, por así decirlo.
Algo muy interesante del cristalino en el adulto, en los que ya estamos desarrollados básicamente, es que es avascular y su irrigación o su nutrición proviene principalmente por un líquido que se llama el humor acuoso o humor vítreo, ¿no? Pero en el caso de un feto, esto cambia. ¿Por qué? Porque si tiene una arteria que se llama la arteria hialoidea, ¿ok? Esta arteria hialoidea le da la irrigación inicial al cristalino. Pero ¿qué ocurre? Que esta arteria hialoidea degenera, es decir, se elimina, se va, se pierde y por lo tanto deja un canal, que este canal cruza prácticamente todo el globo ocular y lo conocemos como canal hialoideo. Y la nutrición pues ya se ve reemplazada por el humor acuoso y el humor vítreo, que proviene de los hialocitos, ¿no? Parte de lo que son los procesos ciliares. Viene de esa región, de los procesos ciliares. El cristalino tiene una región que se llama la membrana pupilar, que básicamente cubre a todo lo que es la vesícula del cristalino. Pero esta membrana pupilar básicamente es inducida por la córnea, que la córnea está hasta aquí adelante. Ahora, esta córnea le dice al cristalino, oye, ¿sabes qué? Te tienes que proteger, y forma una membrana pupilar, pero con el paso del tiempo esta membrana pupilar ya no le sirve y por lo tanto degenera. Degenera dejando solamente la cápsula del cristalino, que a partir de esta degeneración de la membrana pupilar es que se permite el desarrollo de la pupila. Ahora, el cristalino tiene la capacidad de promover o de ver dos cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior va a estar justamente entre el cristalino y la córnea, que sería esta estructura que vemos aquí, por ejemplo, entre el cristalino y córnea, mientras que la cámara posterior tiene entre el cristalino y el iris. Que si recuerdan, el iris recubría tantito el cristalino, y justamente cuando ya es el adulto, esta cubierta se deja por un pequeño espacio que se llama la cámara posterior. Esta cámara anterior tiene una sustancia propia, y esta región del cristalino induce a la formación de la córnea y la conjuntiva. Es decir, así como la córnea que está aquí adelante le dice al cristalino, oye, ¿sabes qué? Tienes que tener una membrana. Pues cuando esta membrana degenera y solamente queda la cápsula, el cristalino le dice a la córnea y le dice a la conjuntiva que tienen que empezar a desarrollarse. Y en la cámara posterior lo que ocurre es que se empiezan a formar drenajes para la salida del humor acuoso. Ya casi para ir finalizando, tenemos a la córnea, coroides y esclerótica. La córnea es la porción más anterior de todo el ojo. Esta proviene de la vesícula del cristalino, de la pared anterior de la vesícula del cristalino. Es decir, hay una inducción de estas fibras del epitelio cristalino que nos ayuda a formar a la córnea. Y proviene también del ectodermo de superficie, es decir, de toda esta región más de afuera, que nos va a terminar de formar esta estructura o esta película anterior que se llama córnea. Tiene muchas capas y tiene tres orígenes principales. El epitelio corneal externo, que justamente proviene del ectodermo de superficie. El mesénquima, que básicamente es una extensión de la esclera. Y de las células de la cresta neural, que le permite una matriz de colágeno. Básicamente para que sus fibras sean fuertes, sean adecuadas y sean correctas. Ahora, tenemos también una región que se llama coroides y esclerótica. Estas estructuras provienen del mesénquima que rodea a la copa óptica. Si ustedes se dan cuenta, la copa óptica está nadando o está inmersa en un mesénquima. Pues bueno, de este mesénquima que está aquí es justamente de donde proviene la capa de la coroides y de la capa esclerótica o de la esclerótica. Y también de la porción externa de la copa óptica, ¿no? Del epitelio pigmentario de la retina. Ahora, la porción de coroides, que es una porción vascular, proviene o forma algo que se llama una masa central de procesos ciliares. Esta, básicamente, como les digo, proviene del mesénquima, ¿no? Y forma como una pequeña bola, como un nido de células sanguíneas, ¿no? En este caso es la masa central de los procesos ciliares.
que permite que se desarrollen vasos sanguíneos que van a ayudar a la irrigación, es decir, a la nutrición arterial y al drenaje venoso de estas estructuras. Y sobre todo se da entre las 15 y 23 semanas de gestación, cuando ya se observan bien. Ahora, la esclera básicamente se une a la porción de lo que es la córnea, también inducida básicamente por señales, factores genéticos. De hecho, hay una estructura que se llama el limbo esclerocorneal, que es la unión entre lo que es la esclerótica y la córnea, y con ello tapan por completo a el ojo en todas sus porciones, sobre todo en la porción anterior, ¿no? Que es donde está más expuesto. Ahora, ya para finalizar, vamos a hablar sobre los anexos del ojo. En este caso, los párpados y las glándulas lagrimales. Comenzamos con los párpados. Su desarrollo proviene del mesénquima y del ectodermo, es decir, de la capa media y de la capa superficial, entre la sexta semana de gestación aproximadamente. Básicamente su formación es por pliegues de ectodermo. Voy a regresar tantito a una imagen. Esto es el ectodermo, ¿ok? Y aquí empieza su formación. Ahora, este ectodermo forma unas bolsitas que están aquí hacia afuera, que básicamente son el inicio de los párpados. Ahora sí me regreso. Este párpado superior y este párpado inferior básicamente son extensiones del ectodermo. Y de hecho van a permanecer pegados, adheridos, hasta la 26 o 28 semana de gestación. Después de que pase esto, se rompe la unión y ya tenemos al ojo abierto, ¿no? Con un párpado superior y un párpado inferior. Pero ¿qué ocurre? Que mientras estos dos párpados están unidos, en medio pasa una pequeña telita. Esta telita se llama el saco conjuntival, que de hecho lo podemos ver en los cocodrilos, por ejemplo. Si ustedes alcanzan a observar, cuando parpadea un cocodrilo, a veces queda una pequeña telita en el medio que le sirve para proteger los ojos, o también algunas aves lo tienen, solo que en nuestro caso, como seres humanos, degenera el saco conjuntival. Entonces tenemos un párpado superior y un párpado inferior que se rompen, y también por eso rompen a lo que es el saco conjuntival. Una vez que ocurre esto, dejan dos capas. Una conjuntiva vulvar, que básicamente está en contacto directo con la esclerótica, que es esta porción azul que ustedes alcanzan a ver en la imagen, que es esto que vemos aquí, que se llama la conjuntiva ocular, le pusieron acá, pero bueno, es ocular, vulvar, etcétera. Está aquí, ¿no? Pegadita por completo a lo que es el ojo. Y la otra, que es la conjuntiva palpebral, que básicamente está pegada a lo que es el párpado. Está completamente pegadita a lo que es el párpado. Las pestañas y diversas glándulas, como las glándulas de Moll, por ejemplo, que están en esta región, provienen del ectodermo. Mientras que el tejido conjuntivo, es decir, todo lo que son tejido fibroso, etcétera, y la placa tarsal como tal, que también es una porción de lo que son los párpados, provienen del mesénquima. Estas ayudan a la estructura del párpado. El músculo orbicular del párpado, que bueno, está alrededor de todo esto, proviene del segundo arco faríngeo y básicamente es de una formación distinta, ¿no? Y ayuda, o está inervado, mejor dicho, por el nervio óptico. Y finalmente las glándulas lagrimales. La glándula lagrimal sobre todo está en la región superolateral de los ojos. Básicamente proviene del ectodermo, de yemas sólidas, es decir, como bolitas de ectodermo que poco a poco se van juntando hasta formar una gran glándula que estaría en esta región. Los conductos se empiezan a formar justamente con la vía lagrimal para que desemboquen en el canal o conducto nasolagrimal, que terminaría entre el cornete superior y medio entre los cornetes, de lo que es el etmoides. Las lágrimas pueden llegar a producirse hasta 6 semanas de vida extrauterina, es decir, después del parto. Y por ello es que, una buena lágrima o una caracterización correcta de las mismas se puede dar entre 1 y 3 meses. Y bueno, espero que les haya servido este video. Si fue así, no olviden dejar su like, comentario, suscribirse y compartirlo.
se los agradecería mucho en las demás entregas de este canal. Sobre todo se hacen para ir mejorando poco a poco. Esto es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.